Desde Bogotá, Colombia, les damos la bienvenida a su programa Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Familia y Escuela es un espacio de participación para reflexionar sobre el cómo construir ambientes escolares y familiares saludables. Por nuestros niños y niñas y sus familias, pensamos en clave de una cultura de paz que se forja desde la concepción misma de cada ser humano y luego desde sus ambientes más cercanos y cruciales, la familia y la escuela. Bienvenidos. Con ustedes, la doctora Ruth Estela Chacón Pinilla. Y mira que yo creo que en estas edades, Cindy, hay que aprovechar eso natural en el niño, porque tú vienes decantándonos una serie de pasos por la edad, pero uno lo que ve ahí es que es algo como natural en el niño. Entonces debemos de dejar desarrollar ese proceso natural y acompañarlo, creo yo, y acompañarlo de manera acertada para que el niño tenga su actividad física, porque disminuye el sueño, porque el niño necesita también mayor movimiento, mayor actividad física, ¿cierto? Y además su cuerpo ya está en la capacidad de otros movimientos que le invitan a la actividad física. Entonces creo que es acompañar también de manera natural ese proceso que se da también de manera natural. Pero que debemos estimular, y es que eso es muy importante, porque si no lo estimulamos, entonces ahí es donde viene un proceso que en el desarrollo evolutivo normal se debe dar, pero cuando no está el estímulo empieza a estancarse. A quedarse. A quedarse. Entonces es importante que nosotros generemos esos estímulos, ¿sí? Cuando utilizamos las rondas, ¿cierto? Cuando ahí viene la pregunta que iba hacia el final, que cerraba esta pregunta que me hacía, si es, no solamente es el papel de la escuela, porque en la escuela pueden estar los niños o en el jardín pueden estar los niños en estas edades donde se desarrollan una serie de actividades que van justamente a ese desarrollo psicomotriz. Pero ¿qué pasa cuando están en casa? ¿Sí? Si la solución es ubicar el dispositivo electrónico y el niño ya empieza a generar un comportamiento sedentario a estas edades tan tempranas. Entonces, mira que el niño genera ese desarrollo y, digamos, en el deber ser se puede hacer un acompañamiento y ese acompañamiento es el que nos invita a que generemos estímulos que le impliquen movimiento y no un comportamiento sedentario. Porque es que si nosotros generamos el comportamiento sedentario desde estas edades, pues lo que hablamos, empieza ese desarrollo que debería ser normal y en ese proceso evolutivo a quedarse, ¿sí? Y por otro lado, se empieza a generar un hábito que va hacia ese comportamiento sedentario. Entonces, realmente es la responsabilidad que tenemos con nuestros niños y niñas, porque si nosotros no le generamos esos estímulos, pues él va a seguir frente a su tablet, frente al celular y ya llora cuando se lo quitan y entonces el papá, la mamá ya no quiere escuchar el llanto del niño y mejor dejémoslo, sí, y siga ahí. Entonces, la responsabilidad que nosotros tenemos, y me remoto a la parte final de la pregunta, que es ¿cómo interactuamos nosotros con ellos? ¿Será que nosotros también debemos entrar en esa sintonía de volvernos a ser niños? Y yo creo que esa es la ventaja de tener niños en casa. Creo que todo esto que hacen los niños nos lleva a nosotros los adultos a también volver a ser niños, volver a recuperar esa capacidad de juego, de curiosidad, de interacción, digamos, con los demás, ¿cierto? En esos juegos. Y bueno, yo creo que sería una experiencia hermosa cómo los papás comparten los juegos que ellos tenían de niños con sus hijos, ¿sí? De pronto algunos hemos sido afortunados, Cindy, yo lo digo, tuve una infancia de mucho juego con mis amigos, de muchos juegos con mis padres también, y entonces era en la cuadra, en el barrio, y entonces era el movimiento, y era el quién gana y quién pierde, pero era una infancia llena de movimiento. Bueno, ahorita nuestros niños por cuestiones de seguridad, que no debería ser así en nuestras sociedades, de seguridad, también por los tiempos que los padres pueden acompañarlos, pues están un poco más en casa, pero sí recuperar en familia esos juegos que nosotros teníamos y compartirlos con nuestros hijos podría ser una opción.
Y mira que aunque estemos en casa, creo que la invitación a que tener niños en casa nos permite que como adultos volvamos a ser niños frente a que nos demos la oportunidad de crear, de recrearnos, ¿sí? Y de ahí ese concepto tan valioso que es ese derecho de la recreación, porque es que como que entre más crecemos nos volvemos más acartonados, ¿cierto? Las prioridades pueden cambiar, pero es porque nosotros mismos nos estamos imponiendo ese sistema también, incluso de actualmente, por ejemplo, el teletrabajo, o cuando no estábamos en teletrabajo, esas jornadas laborales donde, pues, si bien, digamos, ahí se genera la reflexión si yo trabajo para vivir o si yo vivo para trabajar, ¿sí? Y cuando somos niños que no tenemos quizás esas otras preocupaciones, ¿cierto? Teníamos el tiempo para crear, para imaginarnos que la caja de cartón era mi nave espacial, ¿cierto? Palito Y era la forma de jugar con las piedras corriendo. ¿M? exactamente, o de hacer la maldad cuando uno jugaba el rin rin corre corre con los amigos en el barrio, ¿sí? Entonces, la invitación es a que, aunque continuamos en procesos de confinamiento, quizás un poco más flexibles, sí, pero que quizás algunos de nuestros niños y niñas no han logrado volver en un 100% a la presencialidad, ¿cierto? Es cómo transformamos nuestra casa, porque es que esta es la realidad que nos tocó vivir, ¿sí? Y nosotros podemos quedarnos en ella, ¿cierto? O podemos recrear esa realidad, ¿sí? Y recrear esa realidad está como justamente esos juegos que quizás podrían ser en un parque o en la cuadra, pues como mi casa permite adaptar algunos entornos seguros, ¿sí? Las almohadas, la cama, el colchón, ¿sí? Los otros juguetes que pueda haber alrededor para generar esos estímulos en nuestros niños y niñas. ¿Será que nosotros podríamos volver a dar botes como lo hacíamos en el pasto, en el parado, cuando girábamos lateralmente y cuando en la clase de educación física del colegio nos ponían a que la prueba para superar la nota era hacer un rollo hacia adelante, ¿sí? Entonces, ¿por qué hemos perdido el sentir como niños, ¿sí? Entonces, creo yo que la invitación está a que también nosotros como adultos seamos creativos. El espacio de casa se puede transformar, ¿sí? Y se puede transformar de forma segura. Quiero invitarlos hoy a una actividad. Queremos saber qué hay en el corazón de los niños en Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Entonces, bueno, si quieren primero me cuentan así una cuestión rápida de qué hay en el corazón de los niños. Me hago esa pregunta. ¿Quién me quisiera decir qué hay en el corazón de los niños? Naisla. Corazón de los niños hay felicidad porque es los hay felicidad porque las familias las apoyan, le dice que puede, que siempre van a estar con ellos, que pues si tú te propones esto lo vas a lograr. Entonces, pues por eso pues en mi corazón hay felicidad, también hay amor, amor a las personas que más amamos, como la familia, los profesores, los compañeros. Una que otra vez yo tengo tristeza, tristeza porque, pues como te conté, a veces nos peleamos, pero una que otra vez, no son todas las veces, tristeza. Ok, bien. Saray. Bueno, como dijo Naisla, sí, hay felicidad en nuestros corazones por compartir en familia, por el plan de arranques de siempre, con jugar, con ver películas, con varias cosas que se hacen ahí en familia, pero a veces hay tristeza por las peleas, porque alguien haya fallecido, algo. Hay tristeza por algo. Ok. Bien, Dana, cuéntanos qué hay en el corazón de un niño. Bueno, profe, en el corazón de un niño a veces hay enojo, hay alegría, hay tristeza, a veces hay sorpresa, y también están los seres queridos, por ejemplo, mi abuela, mis papás, mi hermano y mis amigos y otras personas que yo también quiero, además de emociones, a mis seres queridos. Bien. Gracias por compartirnos eso que hay en ese corazón de niño.
Diego, ¿tú qué crees que hay en el corazón de un niño? Pues, profe, yo creo que en el corazón de un niño hay tristeza, felicidad, tranquilidad, em, confianza, enojo y emoción. Ah, pero bueno, el corazón de un niño también trae sangre, arterias, músculo. También lo que lo hace ser humano, ¿cierto? Sí, Lo o que le da sea, vida lo que corre en la circulación. lo que le da vida desde el ser biológico, claro que sí. Samuel, ¿qué hay en el corazón de un niño? Bueno, profe, hay sentimientos, cualidades, tristezas, alegrías y pues, profe, a lo y toca y lo de extrañar, pues de extrañar a nuestros familiares que pues ya no están con nosotros, que nosotros los extrañamos mucho y que todavía los seguimos queriendo. Claro, claro, así se hayan ido, están ahí en el corazón, ocupan un lugar importante en el corazón. Qué bien, Samuel, que nos recuerdes eso, porque sí, esos seres que en este momento, bueno, y hace algún tiempo ya nos dejaron, siempre viven en el corazón, siempre están inclusive en las acciones, en cosas que nos parecemos, pero están en nuestra vida y permanecen allí. Hoy también un tributo a todos los familiares de los contextos que conocemos que por esta situación de salud mundial, a todos ustedes que nos están viendo, han perdido algún familiar, hoy los abrazamos desde Creciendo Juntos, Familia y Escuela, y pues deseamos para ustedes fortaleza y templanza en estos momentos. Bien. Vamos entonces ahora a compartir una actividad con toda nuestra audiencia hoy de Creciendo Juntos, Familia y Escuela, y es una invitación que desde todo lo que hemos hecho en el proyecto de cartas para crecer con amor, es una carta que les invitamos a escribir y a compartir a los niños hoy, especialmente en su día con su familia. Entonces, no sé si alguno de ustedes quiera mostrar esa carta que vamos a hacer hoy. Es un corazón, ellos la tienen allí, es un corazón que tiene varias divisiones y en donde ellos en esos espacios que tiene ese corazón van a escribir, van a colorear del color favorito, del color que representa esa emoción o esa persona, ¿cierto? Muy especial para ellos, van a colorearla del color que ellos ven esa persona, esa situación, esa emoción, ese sentimiento, y van a colocar en esos espacios esas emociones, esas personas que están cercanas a su corazón. Entonces los invito a que empecemos a colorear y a colocar allí esas palabras que queremos colocar, que están en el corazón de niño. Y bueno, creo que también es una actividad para que los adultos compartan qué hay en su corazón de niño, ese niño que siempre nos dicen no debemos perder, ese niño que siempre debe estar ahí en nuestra vida para dejarnos sorprender, para tener capacidad de asombro y curiosidad. Entonces los invito a que empecemos a colorear y a escribir para que luego compartamos quiénes están allí, aquí en Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Y en este momento también los invito a nuestra audiencia a dibujar ese corazón, hacer esos espacios en ese corazón y empezar a ver qué sentimientos hay allí, qué personas son cercanas a nuestro corazón y queremos que estén allí y poder descubrir ese corazón hermoso que cada uno de nosotros tenemos, ¿cierto? Ese corazón que nos hace seres y personas bonitas por dentro y bonitas por fuera. En este momento, pues vamos a dar un espacio para que ellos vayan dibujando allí su corazón. Ustedes también allá en sus casas, en donde se encuentren, vayan pensando, vayan haciendo ese corazón en una hoja por allí y que también nos cuenten qué emociones hay allí, qué personas hay allí. Bueno, ¿alguno de ustedes me quiere ir diciendo en quién está pensando? ¿Sí? ¿Qué color le va a poner? Bueno, váyanme diciendo ustedes para ir acompañando esta actividad con nuestra audiencia. Naisla. Pues aquí yo puse a mi abuela, que se llama Mariana Isla Chacón Vanegas, que de ahí sacaron mi nombre y el de mi hermana, porque mi hermana comienza por María Catlena. Entonces, yo puse a mi abuelita en el corazón.
Ok, gracias, Naisla. Sigue entonces coloreando ese espacio de la abuelita y ahorita nos cuentas otros espacios. La idea es que vayamos haciendo la actividad y vamos conversando. Bueno, ¿quién más nos quiere contar? ¿Quién está allá en ese corazón? Saray. Bueno, quienes están en mi corazón son mi abuelita Blanquita, mi mamá Edurne y mi hermanita Mari. ¿Qué extrañan del colegio estos adolescentes? Cuénteme, Jean Paul, ¿qué extrañas de tu colegio? Profe, yo extraño del colegio esa esencia que me hace sentir niño, porque yo pasé prácticamente toda mi infancia en ese colegio y a veces pasar por los mismos corredores, por los mismos pasillos cuando uno era pequeño, nos hace recordar diferentes cosas y lo que extraño es esa sensación que me hacía sentir al ver ese colegio. Bien, ese espíritu que te mantiene de ser niño, el estar en el colegio. Sofía, cuéntanos, ¿qué extrañas de tu colegio? Bueno, profe, y una pregunta triste, porque realmente yo extraño todo, mis profesores, mis compañeros, todos los espacios, como mencionó mi compañero Jean Paul, los espacios del colegio, yo también he compartido en este colegio, o sea, toda mi infancia, toda mi vida literalmente lo he compartido ahí. Entonces, realmente yo conozco a todos los profesores y a todos mis compañeros desde que éramos unos bebés, entonces extraño demasiado eso y puede que suene raro y todo, pero sí extraño muchísimo las clases presenciales, o sea, demasiado. Siento que, o sea, sí, la virtualidad es buena y todo, pero no sé, o sea, como que la presencialidad le da un toque de compartir risas, de compartir momentos con las personas que hay a nuestro alrededor. Entonces extraño realmente todo, todo, todo el colegio. Bien, Kenneth, ¿qué extrañas tú del colegio? Profe, pues al igual que Sofía y Jean Paul, pues yo pasé prácticamente toda mi vida en ese colegio. Entonces, con mis compañeros desde hace más de 8 con ellos han sido muy fuertes y siguen siendo muy fuertes. Y extraño poder estar ahí y hacer recocha y hacer bromas y todo eso. Es una parte fundamental de la presencial que le da la esencia, como decía Sofía también, y que es algo muy chévere, es porque simplemente no es estudiar y ya, también es en los descansos poder compartir y todo. Y más con respecto al estudio ya como tal, también extraño mucho la esencia de las clases presenciales, que si uno necesitaba algo podía quedarse a hablar al final con el profesor a veces o cosas así, y pues en la virtualidad es un poco más complejo, pero igual es muy chévere y eso es lo que extraño más que nada del colegio presencial. Bueno, ustedes han dicho algo muy importante y yo sé que también en nuestra audiencia, pues este programa está también hecho para la escuela y para los contextos escolares. Ustedes nos dicen algo bien importante. El colegio como ese lugar, como ese espacio de socialización, ese lugar para compartir no solo saberes académicos, sino es encontrarse, es el diálogo, el juego y de pronto por ahí alguien decía las bromas, las picardías, eso que desde el lenguaje nos hace humanos. Bien, pues creo que rescatan cosas importantes que nosotros como maestros debemos escuchar, eso que se extraña del colegio, esa cercanía con sus compañeros, con los maestros, porque es ese poder reunirnos y conversar probablemente lo que es parte de la esencia de nuestra vida escolar. Bien, hay unos memes que uno a veces ve por las redes, ¿cierto? Y unos memes que enuncian de que si para esto crecí, mejor me quedo siendo niño, me gustaría seguir siendo niño. Recordando esos memes, quiero preguntarles a ustedes, ¿qué añoran o extrañan de su infancia? Profe, algo que yo extraño mucho en mi infancia es ese derecho a poder decir cosas sin sentido y que causarle risa a los adultos.
siempre me pareció algo muy lindo y pues ahora los adultos esperan que uno entienda más su frustración y que ellos no pueden estar riéndose todo el tiempo, cosa que no esperaban que uno entendiera cuando uno era niño. Es algo que me hacía muy feliz hacer reír a mi mamá, a mis hermanas, a mis abuelos. Y era algo que de verdad me parecía algo muy bonito y que pues ya lastimosamente es bastante difícil lograr. Bueno, pero nos dejas una inquietud grandísima y es que probablemente los adultos debamos seguir siendo niños a partir de ese sentido, a partir de ver la vida de pronto de manera más sencilla, ¿sí? Siempre he creído y lo digo, los niños a veces nos plantean soluciones de manera sencilla a problemas de los adultos. Y ustedes tienen una voz cuando son niños que ven el mundo de manera sencilla, ¿sí? Y de esa manera sencilla no quiere decir menos profunda o menos compleja, sino que probablemente desde esos sentimientos que tienen de niños logran tener más apertura a muchas cosas. Gracias por recordarnos, reírnos de los sinsentidos, Kenneth, porque creo que es una idea que podemos retomar hoy en Creciendo Juntos, Familia y Escuela. Sofi, cuéntanos qué añoras de esa infancia. Bueno, profe, yo extraño de mi infancia es que, o sea, nosotros de niños siento que nos entreteníamos con cualquier cosa, o sea, como que podíamos ver de esos guantes quirúrgicos inflados con una carita y ya éramos felices y con tan poco, o sea, éramos felices, felices. En cambio, ahorita, pues, o sea, obviamente uno siempre tiene que llevar al niño interior dentro de uno, siempre para todo lado, pero siento que, no sé, que a medida que vamos creciendo, vamos perdiendo, pues, o sea, como ese entretenimiento, como que somos más complicados en nuestra vida, como que necesitamos llenar más vacíos dentro de nosotros con otras cosas materiales, cosas así. Entonces extraño mucho en mi infancia, no sé, extraño reírme por todo literalmente. Extraño, obviamente extraño a veces que, o sea, como que los papás le decían a uno como, bueno, haz tal cosa, pero como que no lo regañaban, sino que, porque sabían que, pues, si lo regañaban así fuerte, pues uno sufría o lo hacían llorar y pues no. Entonces, o sea, extraño eso, como que en cambio ahora ya es como más, como somos adolescentes y podemos soportar más cosas, obviamente ya uno lo regañan más fuerte porque no hizo tal y tal cosa. Entonces realmente eso es lo que extraño, o sea, extraño bastante, pues, o sea, ser niño porque siento que los demás tenían como compasión con uno, la verdad. Pero nada, profe, siempre llevando el niño interior. Bueno, mira, cultivar el niño interior, pero que los adultos seamos compasivos con esa niñez. Mira ese mensaje que nos han dejado nuestros adolescentes y bueno, ahora escuchamos a Jean Paul. Por mi parte, lo que más extraño de mi infancia es casi todo, todas las ideas que su mercedes dijeron, debido a que cuando uno pequeño veía su propio mundo, era feliz viviendo ese mundo, pero conforme vamos creciendo, entendemos el mundo como es en realidad. Vamos perdiendo un poco de ese mundo que nosotros creíamos, esa felicidad, eso lo que no necesitábamos ver, pero en lo que nos enfatizábamos para seguir creciendo, ¿sí? El crecimiento que tenemos en estos momentos como adolescentes nos ha hecho perder en algún momento ese mundo que llevábamos antes, esa idea de felicidad. Y eso es lo que puedo decir que extraño más en estos momentos de adolescencia con mi infancia. Quiero que me cuente en ese contexto, mire esta bella historia, ¿no? Toda una historia desde su infancia, cuando empieza la crianza de sus hermanos, cuando como que eso empieza a delinear el camino que usted más adelante va a tener. Entonces, quiero que usted me cuente qué es la matrogimnasia, o sea, ya nos dio ese contexto, entonces se dedica a ese trabajo con los niños y con los padres, con las madres, que creo que son las que por lo general asisten a todo esto, ¿cierto? Así es. Entonces, yo quisiera que usted nos contara qué es la matrogimnasia.
Bueno, son dos palabras especialmente, viene del griego matro, que significa madre, o patro, padre, porque aquí vienen muchos papás al programa y eso a mí me emociona cuando llegan los papás. Y gimnasia ejercicio, es un complemento de la gimnasia para las mamás. Según la historia, lo que he investigado es que estas mamás en Grecia empezaban a preparar en gimnasia desde pequeños a los niños para el combate. Pero como eso ya no existe, eso se fue hace más de 2000 años, nosotros estamos preparando para la vida, para el aprendizaje, ¿sí? Para formar al ser humano integralmente. Entonces, esa es la etimología que viene del griego, matrogimnasia, madre, ejercicio. Y matrogimnasia es el desarrollo de ejercicios realizados por la madre, el padre o la persona cuidadora en que se encuentra en el momento. ¿Sí? Lastimosamente, no todas las cuidadoras pueden manejar estas palabras o estos términos, porque ellas, pues sí, hacen el favor de cuidarlo, pero no tienen la noción de poder hacer unos ejercicios o poderle hablar o para que el niño empiece a desarrollar su lenguaje y a moverse. Lo importante es que el niño tome su tetero y a dormir. Entonces, en eso hay una falla, ¿sí? Pero yo también entiendo a las mamás porque es que en estos momentos el trabajo es primero. Si no hay trabajo, no hay comida. Y si no hay trabajo, no hay cómo se compran las cosas. Esos son los procesos, a partir de esos procesos naturales, ideológicos de los niños y las niñas, empieza uno a que las madres se involucren en este programa y tengan compromiso. Yo hablo mucho del compromiso con ellas, porque es que a veces se me van y no me dicen nada y se me vuelan. Entonces, mamá, tú estás lista para acompañar a tu hijo en las clases, sea presencial o virtual, porque tú fallas una clase, fallas dos, fallas tres, el niño se queda. Los niños, nosotros van avanzando. Entonces, que no haya disculpas. Y entonces, tú debes escoger el horario que te sirva para que no falle, no falte. Para que alimente ese proceso día a día. El proceso de ejercicio y exploración, porque esto también va incluido masaje. Ecléctico era la palabra que yo estaba buscando, que yo, para crear este programa, agarré de todas las metodologías de enseñanza, agarré cositas y la fui y formé uno solo. Yo después les mando el video que grabé entre Tocancipá y Chía para que usted lo mire. Claro que hay que corregirle mucho porque eso lo hice con cantidad de errores la primera vez, pero yo quiero que lo mire y usted me dé una ilusión que se puede mejorar. Claro que sí, profe. Porque el objetivo, mi prima me había hablado algo de la posibilidad de hacer como un programa, pero no, a mí me han preguntado, profe, que si hay licenciatura en matrogimnasia. Digo, no lo hay. Aquí en Chía me dice, profe, ¿cuándo va a hacer la carrera de matrogimnasia? En Tocancipá, yo quiero estudiar matrogimnasia. No lo hay. Entonces yo le dejo esa misión, profe. Claro que sí. Que sería el primero en el país. Es que no lo hay. Sí. Se diferencia porque de la educación física, vamos a salir un poquito de pedagogía infantil, porque es que en matrogimnasia la madre participa. En pedagogía infantil, la mamá no va, si el niño, la mamá va, deja al niño y se viene. En cambio, aquí, la mamá viene al programa. Es protagonista. Es protagonista. Viera eso cuando llegan los abuelos, cuando llegan los tíos, esa maravilla, esa emoción cuando el niño empieza a dar los primeros pasos. Eso es emocionante. Yo tengo cantidad de videos que más tarde tengo que compartir con usted, hartos videos sobre el desarrollo de los niños. Y hoy tengo profesores que pasaron por mis manos siendo colegas, trabajando la educación física o trabajando en matrogimnasia conmigo. Estuvieron en matrogimnasia, hoy son licenciados en pedagogía, están trabajando. No, y esto es una pregunta que le hago. Claro que sí, vamos a ver esos videos. Ya vi algunos que usted me ha compartido y me parece una experiencia muy bella como usted involucra a la madre y ese interés que tiene en involucrar a las madres en este proceso de sus hijos. ¿Por qué es importante la matrogimnasia, profe? Es importante la matrogimnasia porque une lazos afectivos con la familia, empezando la mamá, porque el bebé primero que mira, la cara que mira es la mamá cuando nace, pero luego
él se va socializando con los familiares que hay en la casa, ¿sí? El hermanito, la abuela, el tío, todos tienen que ver a rodear a ese pequeño que llegó nuevo a la casa, un nuevo visitante. Eso es muy importante, ¿sí? Por eso es importante, porque las mamás han comprendido que la actividad física en sus hijos para el desarrollo motor, para los aprendizajes de los sentidos, para los aprendizajes del lenguaje, es la unión en familia, papá, mamá. Porque yo siempre digo, cuando participa la mamá y el papá o los familiares, los niños crecen sanos por dentro y por fuera, ¿sí? Es clave fundamental. Entonces, Yo lo por digo eso es así, importante. profe, yo digo eso, bonitos por dentro y bonitos por fuera. Exacto, sí, es maravilloso el progreso y como le digo, yo me emociono, yo miro los videos todos los días, me río, digo yo, esto es una locura y verlos ahora que ya son profesionales y que están trabajando al lado mío, eso me da una emoción. Casi el 50% que trabajan en el instituto fueron alumnos míos en Matogimnasia. Yo creo que un maestro pues es muchas cosas, pero esencialmente un maestro pone en comunión, sirve de mediador entre el pasado y el porvenir. El maestro es un puente entre un legado cultural, espiritual, lo que tú quieras, y las nuevas generaciones, lo inédito, lo que aún no se ha hecho, lo que está por hacerse. En la mitad está el maestro. Y ahí pueden decirse otras cosas, ¿no? Un maestro no solamente informa, no solamente transmite, sino que forma, troquela un carácter, troquela un temperamento. Otra, un maestro es una profesión de servicio. Nos debemos al otro, somos por el otro. Y en tanto que vocación por el otro, tiene sentido preguntarnos el otro cómo aprende. Yo hago una distinción entre profesor y maestro, ¿no? El profesor se centra en la enseñanza y el maestro se preocupa por cómo aprenden nuestros estudiantes. Bueno, esas son algunas de las cosas. A mí me gusta decir también que los maestros a veces le ayudan a uno a pasar el vado de un miedo, le permiten a uno descubrir talentos inéditos. Los maestros también descubren zonas de uno que uno no sabía. Aflorar, ¿no? Esa idea de pronto del aflorar. Y a veces el maestro, pues tú que lo eres también lo sabes, a veces uno en clase tiene a alguien muy tímido y entonces depende cómo tú lo haces, depende cómo tú lo manejas, depende de tu trabajo didáctico. Hay que coger esa pequeña intervención y dar firmeza, dar fortaleza y crear apoyo para que luego crezca y se vuelva algo, un talento, una habilidad, una disposición para algo. Uno cambia con el tiempo la percepción que tiene del maestro. A veces uno empieza siendo un profesor muy duro, muy erudito, y con el tiempo va descubriendo, va volviéndose más flexible, va entendiendo un poco el otro. Es como un proceso en la vida misma de ser maestro. Se aprende a ser maestro. Es vocación y profesión. Es las dos cosas. No sé si en eso algo ya resuelve tu inquietud. Sí, mira que tú me haces pensar en ese hecho de que nos construimos en el día a día, en ese día a día de las mismas experiencias cotidianas y tal vez más adelante, cuando indague sobre un libro por allí que me genera mucha inquietud tuyo, aprende en esa construcción, en ese día a día de vivir la vida como maestro, como persona y también con los estudiantes. Pensaría yo que es un camino que se va construyendo, que está en la vocación, pero que esa profesión se construye con todas esas vicisitudes y avatares que nos va presentando el ser maestro. Así es, y yo creo que por eso algunos consideran que ser maestro es un arte, pero un arte en el sentido de algo que se perfecciona con la experiencia, ¿sí? Por ejemplo, todos los profesores novatos
colocan muchos trabajos al comienzo, demasiadas lecturas, y la experiencia les va mostrando que debe elegir unas actividades, elegir unas lecturas, seleccionar cierta didáctica que garantiza que el otro aprenda. Entonces, con los años, con la experiencia, uno afina no solamente su forma de relacionarse, sino también su manera de enseñar. Y ahora que me lo preguntas, pienso, si uno no se hace una reflexión profunda de cómo aprende el otro, uno todavía le falta un escaño, un paso para ser maestro. Y en ese sentido, Fernando, ¿por qué son importantes los maestros? Los maestros son muy importantes. Pongamos el contexto que estamos viviendo ahora, ¿sí? Esta incertidumbre, esta crisis, este miedo, este temor. Yo me he puesto a reflexionar sobre eso, ¿no? ¿Y por qué somos importantes los maestros? Se me ocurren tres cosas. Una, porque nosotros, los maestros, somos propiciadores de esperanza. O sea, no afianzamos la muerte, sino la vida. A pesar de la zozobra, a pesar de la desazón, cuando nuestros estudiantes, nuestros niños, nuestros jóvenes llegan a clase, nuestra tarea fundamental es decirle, de esta saldremos. Hay sol atrás de esas nubes. Esa es una tarea fundamental. Y deberíamos pensar mucho en eso para que nosotros con nuestro discurso no contaminemos del pesimismo, el fanatismo, los odios irracionales. Esa es una tarea importante del maestro. Otra que me parece clave, que está muy asociada con lo que empezamos, ¿no? Nosotros, los maestros, somos custodios de alguna manera, guardianes de tradiciones, valores, saberes. A nosotros nos ha sido encomendada de alguna manera, como las antiguas vestales que cuidaban el fuego, resguardar eso que llamamos la tradición, ¿no? Pero es un legado cultural. Y que precisamente cuando hay momentos de crisis, nosotros los maestros persistimos en eso para que cuando pase la crisis, las nuevas generaciones tengan ese legado que les permita reconstruir un futuro. Eso para mí es vital. Esa es como la segunda cosa que yo creo que los maestros somos muy, pero muy valiosos. También creo que los maestros somos importantísimos. Estoy hablando de esta crisis, ¿no? Porque ayudamos a construir estrategias mentales, desarrollo del pensamiento para el análisis, la reflexión, el juicio crítico. Los maestros enseñamos a tomar distancia para no correr a decir o ser cándidos que algo nos llegó a la red social y eso es verdad. Los maestros les enseñamos a nuestros alumnos a tener sospecha, a mirar varios puntos de vista. Sí, apartarnos un poquito para decir, pero contemplemos la contraparte, miremos allí. Esa es otra función clave. Y ahora que lo estoy hablando, se me ocurre que hay otra función clave de los maestros y que seguramente tiene que ver con el libro que mencionas. Los maestros, de alguna manera, somos cuidadores del otro. Los maestros cuidamos al otro en el sentido, como se entiende hoy, de las éticas, del cuidado, de la preocupación por el otro. De alguna manera, cuando uno es maestro, dignifica y enaltece el otro y por eso lo escucha. Eso sería como algunas pistas de por qué es importante o por qué somos importantes los maestros. ¿De qué nosotros nos tenemos que despojar para poder asumir esa danza como acto creativo? O sea, ¿de qué realmente, de qué ideas debemos apartarnos para asumir la danza como proceso creativo? Bueno, una de las ideas que he nombrado en este momento ha sido precisamente los procesos técnicos, y no porque debamos despojar o digamos, separarnos de los procesos técnicos, sino más bien diría yo, ¿cuál es el fin? ¿Hacia dónde quiero dirigirme yo con el acto creativo de la danza? Porque cuando la técnica se convierte en un fin,
cuando el desempeño, hacerlo mejor, saltar mejor, tener mayores aberturas, tener mayor potencia, ser mejor ejecutor o mejor ejecutor de la técnica se convierte el fin, entonces allí estamos sometiendo a esas corporeidades a repetir un ciclo mecánico. Que podría repetirse en cualquier campo del conocimiento, no solo en la danza. En ese sentido, habría que primero mirar cuál es el fin, hacia dónde, cuál es el propósito de mi proyecto de danza o mi proyecto artístico, si es en la escuela, si es en la comunidad, si es en una academia o en una escuela de formación disciplinar. ¿Cuál es mi propósito? Entonces, muchas academias o muchas escuelas de danza tienen propósitos de formar bailarinas que respondan a los altos estándares internacionales estadounidenses para ir a competir. Y pues ya María Montessori nos ha dicho, mientras la educación continúe formando para la competencia, no vamos a construir un país en paz. ¿Sí? No podemos construir un país en paz si no aprendemos a ser fraternos. Y si las artes o la escuela lo que busca es construir sensibilidad, humanización, fraternidad para construir un planeta mejor, no podemos hacerlo siendo mejores ejecutores de técnicas externas, impuestas, y someter a nuestros cuerpos a regímenes alimenticios, regímenes de entrenamiento y regímenes de disciplinamiento que encajen en esos patrones. Y en ese régimen también pienso que es importante despojarnos de la idea que el niño o que la niña que baila mejor o que baila bien es el que más se parece al adulto. Es el que tiene mayor destreza y en el que parece un adulto bailando. Porque en ese sentido, en mi experiencia en formación en danza, también he indagado respecto a que los niños, las niñas y los jóvenes no son el futuro del mundo. No lo son. Ellos son el presente del mundo. Sí. Somos el presente porque cada generación tiene el derecho a existir en el momento indicado. Entonces, nosotras como adultas somos el presente del mundo y desde nuestra adultez debemos aportar para hacer un mundo mejor. Los adultos mayores son el presente y desde toda su experiencia y de toda esa sumatoria de conocimientos construidos y de esa sabiduría, tienen el deber. Pero los niños, las niñas, los jóvenes, desde su inocencia, desde su capacidad de maravillarse del mundo, de su ansia de conocimiento, de libertad, desde su riesgo, desde su fuerza, desde su pasión, son también el presente del mundo. Desde su espontaneidad, ¿no? Porque en la danza eso aflora con ellos de una manera maravillosa, ¿no? Claro, y entonces en esa interacción intergeneracional es que tenemos la responsabilidad de construir un mundo más humano, un mundo más fraterno y más solidario, y lo debemos hacer. Entonces, en ese sentido, no debemos ocuparnos en forjar en el niño y en la niña y en el joven un futuro, no, es forjar el presente, y desde ese presente democrático permitirle a los niños, a las niñas y a los jóvenes, o no más bien permitirle, sino respetarle ese derecho de argumentación, ese derecho de proposición, ese derecho de creación, que no solo sean receptores de los que supuestamente sabemos, o sea, los adultos o los profesores, o bueno, quién sabe quién lo sabe, de los que sí saben y entender al niño y al joven como alguien que no sabe y alguien que tiene que esperar 13 años, educación preescolar o primera infancia, primaria, secundaria, para que cuando llegue a la universidad o a su ejercicio profesional, entonces ahora se aporte lo que sabe. Sino entender que en ese mismo momento etario puede producir
puede crear, puede proponer, incluso puede resistir o puede oponerse a lo que a lo que el sistema cultural o lo que el sistema de relaciones o los acuerdos sociales le han llevado a vivir, ¿cierto? O le han impuesto. En ese sentido, claro que los niños tienen derechos a la escena, es decir, a ser bailarines y estar en la escena, pero para estar en la escena no debemos someterlos a los regímenes técnicos que deben hacerlo con un desempeño de alta competitividad, sino pienso yo que los maestros en artes deberíamos ocuparnos de construir espacios de encuentro en donde sean válidas las expresiones propias, espontáneas, donde sean válidas las creaciones de cada grupo humano, de niños, de niñas o de jóvenes. Porque tú sabes, Ruth, que no es igual un grupo humano de niños y de jóvenes de la escuela de la Secretaría de Educación en las poblaciones de nuestra ciudad, de nuestras poblaciones en situación de vulnerabilidad, ¿cierto? No es igual a un grupo humano de unas niñas que estudian en una academia de ballet. No son los mismos intereses, no tienen las mismas necesidades, no tienen los mismos referentes culturales, humanos, familiares para expresar y para comunicar eso que piensan, eso que sienten. Por cierto, sus corporeidades son distintas porque están conformadas por todos esos elementos y todos esos factores culturales y familiares, ideológicos, incluso religiosos. En ese sentido, creo que nuestra misión o una de las tareas que nosotros deberíamos trazarnos es cómo permitir o cómo posibilitar o contribuir a la construcción de espacios de expresión a través del cuerpo, a través de la danza, a través de la música, en el que se celebre la diferencia, en el que se respeten las posibilidades de cada uno de esos cuerpos culturales que se expresan. El 21 de mayo es una fecha muy clave para las personas que llegaron de África a nuestro país y que en Colombia las llamamos personas negras, afrocolombianas, raizales o palenqueras, dependiendo, pues, digamos, de la comunidad donde habitan. Digamos que la sigla es NARP, se llaman así, NARP. Entonces, el 21 de mayo es declarado por Colombia a través de un decreto que es el Día de la Afrocolombianidad. Entonces, y eso en razón a qué resulta que el 21 de mayo de 1851 se abolió la esclavitud en Colombia, muchísimo antes que otros países como Estados Unidos, que ya lo hizo pues posteriormente hacia la década del 60 del mismo siglo. Entonces, por eso, digamos, el 21 de mayo es tan importante, pero hay otras fechas en el mes de mayo que hacen referencia a personajes y celebraciones y conmemoraciones referentes a la comunidad, repito, negra, afrocolombiana, raizal y palenquera. Entonces, por eso, digamos que en Colombia todo el mes de mayo estamos de conmemoraciones, principalmente de la parte de las comunidades afrocolombianas que han hecho un aporte muy interesante, y que de eso vamos a dialogar contigo y con toda la familia de Creciendo Juntos para de pronto conocer un poquito más sobre estas comunidades y el tema que nos abarca el día de hoy, que es la interculturalidad. Bien, en la escuela digamos que se celebran estos días, digamos, ya hemos entrado en ese discurso incluyente, ¿sí? Pero yo quisiera que tú, a través de tu experticia, porque sé que es un tema que tú has tratado bastante, que has investigado y en el cual participas de manera muy notoria, ¿por qué las instituciones educativas deben ser interculturales y pluriétnicas, Edison? Muy interesante tu pregunta, Ruth. Resulta lo siguiente, resulta que a partir de la Constitución del 91, que ahorita estamos en esta conmoción acá en Colombia, en esa Constitución se dice que Colombia tiene esos dos términos, o sea, es decir, que somos una nación pluriétnica y multicultural, es decir, que Colombia reconoce que en nuestro territorio hay diferentes grupos étnicos como tal.
Entonces, acá en Colombia hay algunos grupos étnicos como por ejemplo nuestros antepasados indígenas. También están los RUN con doble R o M, o llamados también gitanos, que eso es algo que de pronto también no se conoce mucho acá en Colombia. Inclusive, por ejemplo, el mes pasado fue el mes de la herencia gitana y que también, digamos, estuvimos por ahí mirando. Y están, pues, esta comunidad NAR, repito, negra, afrocolombiana, raizal y palenquera. Ahora, digamos que ese término de comunidades con ese enfoque diferencial se hace debido a que viene creciendo durante mucho tiempo, a partir de la década de los 50, un movimiento en Latinoamérica y en Colombia que busca que estas comunidades negras, como se les llamaba anteriormente, pues tengan una reivindicación de derechos. Entonces, la Constitución del 91 dice, mire, vamos a darle una serie de derechos y vamos a crear unas leyes especiales para estos grupos étnicos para ser reconocidos, reivindicados. Entonces, a partir de la Constitución del 91 surge la Ley 70 o Ley de Comunidades Negras, y en ese orden de ideas, a partir de la Ley 70 surge una serie de artículos en los cuales se crea una forma de reivindicarse con estas comunidades que desafortunadamente fueron traídas en procesos de esclavización a nuestro país, y una forma de reivindicarse es a partir de la educación. Entonces, la educación se convierte en un elemento para hacer algo que se llama hoy en día, y que estamos hablando, justicia restaurativa, que tú también lo has trabajado en tus programas, que lo he conocido, justicia restaurativa. Entonces, ¿qué significa eso, justicia restaurativa? Que a partir de diferentes acciones podamos reivindicar esos daños que hemos hecho a una población. Desafortunadamente, dentro de la época de la conquista de la colonia, el grupo poblacional que más sufrió los efectos del esclavismo y del maltrato fueron los grupos africanos, ¿sí? Llegaron muy mal, y en ese orden de ideas, entonces, lo que dice esa Ley 70 es que deben haber dos formas en las cuales el Estado colombiano debe ayudar a esa justicia restaurativa. Por un lado está la etnoeducación afrocolombiana, que nace en el 95. Entonces, esa etnoeducación lo que dice es, miren, aquellos territorios donde hay mayor presencia de personas negras, afrocolombianas, raizales o palenqueras, vamos a hacer una educación propia para esas comunidades. Y entonces allí hay un grupo de docentes, compañeros de nosotros, a los que les llamamos etnoeducadores. Pero en las ciudades, uno dice, bueno, y entonces, ¿cómo vamos a formar en afrocolombianidad en las ciudades o en los centros poblados donde no hay mayoritariamente afrocolombianos? Ahí hacemos algo que de pronto hemos trabajado en nuestros colegios, en nuestras instituciones educativas, que se llama la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Exactamente. Entonces, en ese orden de ideas, nuestras escuelas tienen una mezcla, una multiculturalidad, pero queremos pasar del multiculturalismo a la interculturalidad. Es decir, que reconozcamos que en nuestras aulas de clase, en nuestros barrios, en nuestras familias, hay diferentes grupos étnicos y que somos una mezcla extraordinaria y bonita, y que cada grupo, cada uno de esos grupos étnicos que hemos mencionado han hecho aportes muy importantes a la construcción de la nación. Un y ejemplo de ello. Cultura, ¿no? A nuestro ser cultural, porque a la parte, digamos, la parte de danzas, la parte de arte también está, digamos, ahí esa riqueza multicultural de la que tú hablas. Exactamente, entonces la idea es llenarnos de todos esos elementos. Te voy a poner un ejemplo de esa interculturalidad, el vallenato. Digamos que acá todos sabemos que el vallenato es el ritmo musical representativo de nuestro país. O sea, acá se hace eso. Entonces, en ese orden de ideas, el vallenato es una mezcla de lo indígena, lo europeo y lo africano. Entonces uno dice, ¿cómo así? Sí, miren, les voy a explicar. Entonces, por ejemplo, europeo, el acordeón. El acordeón no es de origen americano, el acordeón es de origen europeo. E inclusive los mejores acordeoneros en el mundo, antes de que llegaran los colombianos, eran rusos y alemanes. ¿Sí? Eso por un lado. Entonces, mira, ahí tenemos la herencia europea. Africana, claro, cuando tocamos el tambor que acompaña, digamos, el ritmo del vallenato, ahí tenemos la herencia africana. Y la guacharaca es de origen indígena. Entonces, miren ustedes que casi todo lo que nosotros hacemos a nuestro diario vivir tiene que ver con la interculturalidad. Desafortunadamente, por diferentes procesos, no reconocemos a veces ese tipo de cosas. Pero en ese orden de ideas y en esa línea,
cuando buscamos una escuela intercultural es que además de reconocer que tenemos niños, niñas y jóvenes de diferente fenotipo, como tú le estás diciendo, diferentes características físicas, además de eso, también hay unos aportes que han hecho esas comunidades y que es importante reivindicar en los procesos que hagamos. Entonces, decir que, por ejemplo, el vallenato es solo, digamos, de costeños o de afros, no, o sea, es una mezcla y ahí se ve también, y en mucho, como tú decías, en muchos ritmos musicales, en muchas danzas folclóricas, está siempre unido y este mestizaje que nos caracteriza y nos hace únicos y bonitos y diferentes ante los demás. Entonces la idea es que nosotros como escuela debemos llegar a esa parte de ser interculturales. Interculturales no significa que además de reconocer las cosas, además entendamos que cada una de esas personas ha hecho aportes muy importantes y que esos aportes debemos valorarlos, debemos reconocerlos en un momento determinado. Profe, hace unos días que los dos charlábamos, usted me comentaba algo de la gestación, todo ese devenir que viene desde la misma gestación, y ahorita cuando hablamos de la emoción, tal vez esa misma vida emocional viene desde la gestación. Cuénteme un poquito acerca de eso que charlábamos los dos. Sí, claro. O sea, hay varios espacios para el ser humano que van a ser trascendentales para su vida. Por ejemplo, es diferente cuando a nivel de pareja, primero, el primer espacio que tiene el ser humano para que lleguemos a la vida es cuando mi papá y mamá se conocen, cuando mi papá y mamá se deciden a tener un bebé o nace el bebé. Es diferente cuando el papá enamora a la mamá, cuando el papá abusa de la mamá o cuando el papá engaña a la mamá. Entonces, ahí ya va a construir un ser humano. Segundo, de hecho, cuando estoy en el vientre materno. En el vientre materno todo mi oído escucha lo que está sucediendo afuera, es la única forma de conectarme con el mundo exterior. Entonces, digamos que se va construyendo toda una relación emocional hacia adentro de lo que voy escuchando. Y cuando no hemos escuchado que somos bienvenidos a la vida, que somos importantes para esa familia, si no hemos escuchado todo un sinnúmero de frases que quedan en el corazón y que nos hacen comportarnos de cierta manera. Por eso tenemos tantos factores, nosotros los seres humanos somos desconocidos para los seres humanos, porque contamos una historia desde nuestra familia, su papá, mamá, después contamos una historia desde nuestro vientre materno, nuestro nacimiento, nuestra niñez y posteriormente nuestra adultez, nuestra juventud, con todas sus cosas vamos dejando una historia. Y lamentablemente a veces esas historias tienen muchísimo dolor y no son sanadas. Por eso requiere que nosotros terapéuticamente en familia retornemos, reescribamos, releamos, remiremos, reobservemos, replanteemos, recordemos y en aras de eso empecemos a sanarnos. Hay una autora que escribe: lo que la boca calla, el cuerpo lo grita. Por eso la medicina cubana en este momento está hablando que la enfermedad no nace sola, que la enfermedad tiene que ver con una emoción, y eso lo plantea Corbera en su libro, donde dice que hay 2.500 enfermedades que tienen un tema emocional y que hay que no sanarle el cuerpo en sí mismo, sino sanar la emoción que nos produce la enfermedad. Profe, y en este orden de ideas, me gustaría pedirle que usted nos diera aquí algunos yo diría orientaciones, porque no son tips, son como orientaciones para generar ese sanar en la familia. ¿Qué podemos hacer o qué actividades en casa podemos empezar a caminar con ellas? Mira, hay varias cosas que para mí son vitales. La primera, es apagar el celular cuando estemos hablando en familia, apagar el televisor, apagar el equipo de sonido, nos permite escucharnos y entendernos. Yo he visto muchísimas familias que se les suicidan hijos, que caen en el suicidio, y las familias siempre dicen: yo no sabía qué estaba pasando con mi hijo. Realmente yo no pensé que eso fuera tan grave, y lamentablemente a veces tanto medio tecnológico, tanto ruido, no nos permite escuchar. Una cosa es oír y otra escuchar. Cuando yo escucho pongo el corazón. Entonces creo que lo primero en familia es quitar todo este ruido y aprendernos a escuchar, aprendernos a poner en los pies de la otra persona, los zapatos de la otra persona, entender por qué actúa así. Todos somos un mundo interior, entender que no todos los hijos, no tenemos padres perfectos ni hijos perfectos. Además de eso, que todos los hijos son, además,
de lo anterior, todos los hijos son diferentes. Cada hijo, así nazcan de la misma mamá y el mismo papá, todos tienen miradas diferentes frente a la vida. Respetar las miradas que tiene cada uno en la familia frente a la vida, frente a las cosas. Hoy estamos en un mundo más abierto, pero también en la familia se va cerrando muchísimas cosas. Aprender a dialogar, no a dialogar, aprender a escuchar, aprender. Yo creo que tenemos muchos aprendizajes que hacer para poder fortalecernos como familia. Profe, y allí entra la escuela, el contexto escolar. Creo que para toda esa construcción que la familia intenta hacer es vital. Nosotros los maestros, digamos, yo llevo un tiempo con este interés de trabajar junto con las familias a su reconocimiento, pero también a trabajar en sí mismas para poder estar muy bien todos en el núcleo familiar. ¿Usted qué nos sugiere al contexto escolar? Mira, la escuela y la familia tienen un divorcio. He tenido un divorcio histórico, porque la escuela invita a las familias solamente, digamos, bueno, lo voy a poner. Alguna vez uno veía, o sea, uno llegaba a la casa, Marcelo llegaba a la casa y le dicen, no, llegaba al colegio y le decían los profesores, le dicen, pero Marcelo con la familia antes aprende. Y llegaba uno a la casa y le dicen, pero tú no eres profesor, antes aprende. Entonces tienen un divorcio bastante fuerte. Ese divorcio ha llevado a que la escuela, por ejemplo, invite a la familia, pero solamente para castigar, para poner el observador, para entregar boletines, o sea, para muchísimas cosas, pero a veces, digamos, no se invita a la familia a construir otro escenario. Es lo que nosotros hicimos en los laboratorios pedagógicos de familia, crear una clase, porque eso es como una clase, y en esa clase educar, trabajar con la familia de la mano, en un aspecto que fuera muy experiencial, muy feriano, muy emocional, donde fortaleciéramos todo el espacio de vida. Entonces creo que la escuela en ese momento tiene que unirse a la familia. Nosotros tenemos al gran aliado a ellos y ir educando casi que una escuela que tiene que diseñar pasar de lo personal, porque yo me puedo educar en mi familia, pero mi familia sigue arrastrándome hacia atrás. Entonces necesitamos unirnos con las familias para que las familias entendamos cuál es la riqueza de cada persona. En el foro de educadores en México, con el cual participé hace 3 años, una cosa que decía, ¿para qué educamos? Entonces muchos decían, para transmitir saberes. Y creo que la pregunta más notoria salió, nosotros educamos es para descubrir talentos, descubrir capacidades, descubrir dones que la persona tiene. Los chinos dicen descubrirle la luz a la persona, y así los holandeses dicen para descubrirle el oro. Entonces, el que descubrió a Egan Bernal, le descubrió el talento, es un gran maestro porque le descubrió el potencial, desarrolló a la familia y desarrolló a la sociedad colombiana. El que descubrió a James Rodríguez descubrió un gran talento y descubrió económica, y entonces dejamos a un lado los recursos naturales para hablar de los recursos que es más importante para la sociedad, somos los seres humanos. Entonces creo que la escuela tiene que entender, y eso lo hacemos con la familia, porque nosotros muchas veces podemos educar a los estudiantes y fortalecerlos, pero si la familia va en contravía, si la familia no se ha descubierto, si la familia no ha entretejido sueños, pues la familia arrastra atrás lo que nosotros hacemos, lo arrastra hacia atrás. Entonces tenemos que ir caminando a la parte con la familia. Hace un año antes de pandemia, nosotros estábamos trabajando en un laboratorio que se llamaba ¿cuál es la misión que tengo en la vida? Entonces estábamos planteándonos en el laboratorio de familia, decirle a todos los asistentes y a la familia que la familia tiene que plantearse una misión, porque esa misión me hace feliz, y me hace productivo, me hace diferente a todos los demás. Y es una misión compartida, ¿no, profe? O sea, cuando es una misión en familia, cada uno aporta desde su rol para que se cumpla esa misión. Claro, cada uno aporta desde su diferencia, sobre todo desde su capacidad, porque todos en la familia tienen, o sea, no podría haber un proyecto compartido porque todos tienen diferentes miradas en la familia. Pero hay un proyecto compartido en el que todos trabajan para eso, para que se logre. Bueno, las primeras situaciones que yo observaba era pues, lo que se conoce como el bullying tradicional o común, que son los golpes, o sea, el maltrato físico repetitivo. Pero después comencé a observar otros tipos de comportamientos que no eran tan evidentes, como tú lo has dicho, los sobrenombres, los apodos, el saboteo en el salón, el sabotear al otro cuando habla, cuando expresa una idea, ¿sí? El hacerlo sentir inferior delante de los demás, ¿sí? Por la forma de hablar, por la forma de vestirse, ¿sí?
y comencé a observar que ese tipo de bullying también era un tipo de bullying que después se categoriza como social y aparecen otras nuevas manifestaciones como bullying verbal y aparecen también las situaciones de bullying que están asociadas con las amenazas y con las humillaciones a la persona y es un tipo de bullying que se conoce como psicológico. Digamos, esos 4 tipos de bullying que te mencioné, lo físico, lo verbal, lo psicológico, ¿sí? Y lo social, fueron los primeros tipos de bullying que registré en los inicios de este ejercicio de investigación sobre violencia en la escuela. Juan de la Cruz, yo pensaría que estos 4 tipos de bullying también pueden estar manifiestos de alguna manera en el contexto familiar. Entonces quisiera como que tú nos ayudaras a pensar, ¿sí? Si esas son las situaciones en el ámbito escolar, ¿qué se observa en el escenario familiar respecto al bullying? Bueno, con el tiempo, la investigación fue mostrando que la mayoría de los teóricos, o el teórico principal, que es un señor de nombre Dan Olbius, él fue uno de los primeros que registró esto, pero contradiciéndolo a él, uno encuentra que esas agresiones que se tipifican en la escuela realmente nacen en la casa. O sea, en la casa ayudamos a construir maltratadores, tanto hombres como mujeres. Es decir, nosotros los padres de familia que amamos a nuestros hijos con todo el corazón, que se los pedimos al universo, a Dios, terminamos maltratando a esos niños desde la casa, ¿sí? Desde la casa, pensando en que el maltrato ayuda a la formación, pero realmente lo que hacemos es construir un maltratador. Entonces, utilizamos la chancla, el rejo, los palos, las comidas calientes, ¿sí? Para El rincón, humillar, el rincón, para maltratar a un niño que posteriormente él sale de su casa y tiene, digámoslo así, un entrenamiento de maltrato, ¿sí? Para reproducir esas conductas. Y lo reproduce en un espacio escolar, porque el bullying pues no se asocia con la familia, sino que tiene una relación, es decir, la familia ayuda a construir maltratadores y maltratadoras, tanto niños como niñas. Entonces, en ese espacio escolar aparecen los 3 actores del bullying. El que maltrata, ¿sí? Se vuelve victimario, el maltratado, que es una víctima, y el espectador, que lo vemos todos los días en nuestro país, el que no, el indiferente, el que no se quiere meter en nada, el que no opina en nada, porque sí, porque dice, no, después vienen y se meten conmigo, entonces ve cómo maltratan al otro y calla, ¿sí? Entonces, esos 2 niños, tú los ves bien, los analizamos bien, ese maltratador no nace en la escuela, ya viene formado, viene entrenado, y ese niño que es maltratado, muchas veces también ha sufrido maltrato en su casa, pero opta por una actitud sumisa, es decir, no alza su voz, no manifiesta indignación por ese maltrato, sino que lo calla, ¿sí? Y ese niño sumiso también es formado en la casa. Entonces, esa es la relación que yo observo, que el bullying sí se reproduce en la escuela, pero muchos de los maltratadores no nacen en la escuela, porque los profesores no formamos maltratadores. No conozco ningún profesor en el mundo que diga, esta es la clase para aprender a maltratar. Es más, los profesores somos promotores del buen trato. Del buen trato, de la paz, del respeto y aceptación por la diferencia. Es posible que nuestra falla en el caso del bullying esté en que nunca estamos presentes cuando él se presenta, porque efectivamente el bullying se da cuando el profesor sale. No está. Bueno, creería yo, tú dejas ahí una incógnita también que me parece importante ponerla sobre la mesa y es, probablemente nosotros con certeza promovemos el buen trato, pero a veces algunas actitudes, ¿sí? De nosotros los maestros podrían también
generar ambientes de maltrato. Entonces, dejemos eso sobre la mesa porque quisiera continuar con algo, pero es algo que para dejarnos ese interrogante, este programa lo ven maestros, lo ven familias, lo ven nuestros niños y nuestros jóvenes, y es como el hecho es cuestionar, el hecho es interrogarnos y reflexionar sobre lo que tenemos que empezar a construir o a deconstruir para seguir creando ambientes familiares y escolares saludables. Juan de la Cruz, sé también y conozco tu trayectoria en un tema que ha sido bien polémico también en esta dirección, porque pues yo creo que al observar todas esas múltiples razones y esos maltratos sistemáticos, por lo que tú enunciabas ahorita, por las habilidades, probablemente por el color de piel, por las formas de actuar, de pensar, por las formas en que me comporto, ¿cierto? Entonces todo eso se adentra en otro tema bien polémico y también llega a lo que se ha llamado el bullying homofóbico. Yo quisiera que tú nos contaras y nos ampliaras ese tema que tú has venido desarrollando, las situaciones que observas, que nos definas ese término y que nos cuentes tu experiencia. Ok, estando en este colegio que las características eran un colegio masculino, sucedió otro hecho que no reveló inmediatamente la investigación. Y es que este colegio masculino pues tenía en su interior muchos niños, múltiples niños, con orientación sexual diferente a la hetero. Entonces, estos niños que eran percibidos por sus compañeros como homosexuales y sufrían doble bullying, por decirlo así, una carga de odio y de desprecio hacia ellos, y pues eso hizo que yo terminara involucrado en un tema de prevención de la homofobia y haciendo otro análisis con datos estadísticos encontré que existía una relación y era que a estos niños les hacían bullying por su condición o su orientación sexual. Entonces, este bullying pues lo etiquetamos como bullying por homofobia y efectivamente se origina por esa orientación sexual que ellos manifestaron y abiertamente sus compañeros pues les practicaban múltiples tipos de bullying. Entre esos estaban, por ejemplo, poco participaban en actividades culturales, poco participaban en actividades deportivas. A la hora de hacer un trabajo en grupo, ellos eran despreciados por su orientación, y eso me llevó a involucrarme en tal sentido en que uno no puede ser indiferente. Alguna vez un niño de esos que hoy en día ya está casi a punto de terminar su carrera, es sociólogo, me hizo una pregunta y me dijo, bueno, pero si usted no es un hombre gay, ¿por qué nos defiende? Entonces yo le decía a él que nosotros los seres humanos tenemos que desarrollar la solidaridad por los otros. No podemos ser indiferentes. Que efectivamente yo no era gay y mi inclinación no es gay, pero que no podía ser indiferente ante tanto maltrato. Entonces que eso lo íbamos a cambiar, que lo íbamos a transformar. Y efectivamente en ese colegio esa campaña duró unos 6 años, a tal punto que se convirtió en un éxito. Ellos terminaron empoderándose, terminaron reconociéndose como tal, sin vergüenza y sin pena, porque yo les decía en clase de democracia, es que tener una identidad sexual diferente a la hetero en este país no es delito, ¿sí? Como no es delito, tú puedes ejercer ese derecho y puedes vivirla. Y comencé a hacer un trabajo muy bonito con los demás de aceptarnos y respetarnos tal y como somos.